Los humanos siempre hemos estado interesados en el futuro. Muchos pensadores nos dejaron pistas sobre estas visiones, pequeños susurros sobre los posibles tiempos por venir. Otros comenzaron a jugar con proyecciones basadas en la ciencia de los tiempos que estaban viviendo, pero siempre seducidos por esta idea del futuro. Vean las imágenes. Esto es lo que buscaba o lo que pensaba que iba a ser el mundo en el 2000, personas que estaban viviendo en 1900. Imágenes que de alguna manera nos inspiraron, nos llevaron a pensar, a plantear e imaginar los mundos que hoy tenemos. También Hollywood nos ha marcado culturalmente. A lo largo de todo este tiempo, sobre todo los últimos 50 años, han venido a replantear este ideario sobre el futuro, esta forma de imaginar cómo podría suceder, donde hemos expuesto nuestros miedos más grandes, nuestras esperanzas, nuestras visiones mejores, nuestros futuros distópicos. Y de alguna manera Hollywood se ha colocado dentro de nuestra cultura, poniéndonos muy claro el cómo podría ser el mundo que estamos viviendo y cómo podríamos vivir lo que sigue. Pero el futuro dejó de ser un tema solo de adivinos, profetas, místicos, magos, brujas o storytellers. Desde la Segunda Guerra Mundial comenzamos a cuestionarnos cómo podríamos evitar una posible guerra o, en el caso de no poderla evitar, cómo ganar esta posible guerra con el mínimo de bajas humanas posibles. Eso comenzó a que hubiera una gran explosión y un gran replanteamiento de científicos, pensadores, analistas, como esta persona, Donella Meadows, una de las grandes pensadoras de sus tiempos, que era parte de algo llamado el Club de Roma, y que en 1972 crearon este documento, The Limits to Growth, que hablaba de qué pasaría en los siguientes 100 años con este crecimiento de la humanidad, exponenciando la población, consumiendo los recursos de un planeta que no es renovable y que nos llevaría a una de las crisis más importantes de la historia. Lamentablemente, no hemos hecho caso. A lo largo de todo este crecimiento en la historia de la humanidad hemos visto cómo después de 1950 la humanidad empezó en una gran aceleración. Una aceleración constituida un sistema económico que solo lo que permitía era desarrollo, capital, dinero, consumo. La humanidad, en realidad, somos y amamos la riqueza. La construimos a partir del dinero. Hemos construido una sociedad con base en el consumo, el acaparamiento de bienes, la acumulación de poder, sin pensar en los humanos del futuro, en los humanos que nos siguen. Voy a hablarle de 3 casos. Uno es Kodak. 1975, Kodak era el rey de la fotografía. Pero en 1975 creó la fotografía digital. Ellos crearon la cámara digital. ¿Sabes qué hicieron? Decidieron congelarla, esconderla, guardarla. La razón, no entendían el futuro. No sabían que el siguiente salto en el mundo era digital. Siguiente caso, Robert Anderson, 1830. Él inventó el primer auto eléctrico, 1830. ¿Por qué el día de hoy no tenemos autos eléctricos masivamente? Porque la industria no quiso, no lo entendió, no decidió explorar porque habían diseñado algo que les iba a dar más dinero, que era el uso de combustibles fósiles. Tercer ejemplo, y esto es tremendamente contemporáneo, Blockbuster, 2012. Cuando conocieron a Netflix, Netflix todavía no era esta plataforma online, pero Netflix sí estaba viendo el futuro. Blockbuster decidió no participar en él, no entendiendo uno de los temas más importantes, la digitalización de los contenidos. 3 casos, Kodak, Robert Anderson, Blockbuster. No entendieron. Los CEOs, los humanos del presente que lideraban ambas compañías y a toda una industria, no pudieron entender el futuro. No tenían claras las señales, no entendieron las tendencias y se quedaron estáticos ante el cambio. Hoy, en lugar de Kodak, tenemos una revolución de la fotografía digital liderada por teléfonos móviles como el iPhone. Hoy ya no tenemos autos eléctricos masivos, pero Tesla ha venido a volver a crear la conversación. Y hoy ya no hay Blockbuster y hay Netflix. Si te das cuenta, todos nosotros somos cortoplacistas. Nos enseñaron a amar al dinero. Nos enseñaron a obedecer órdenes.
Nos enseñaron a ser los mejores en un esquema de competitividad. Nos enseñaron a no cuestionar, obedecer al status quo, preservar el status quo. Y nos enseñaron a una cosa importante, temer el cambio, cuando el cambio en este planeta y en este universo es una constante. Nosotros le decimos Lego Heads, cabezas de Lego, cabezas plásticas construidas por millones masivamente, lo cual nos ha condenado. El 99% de la población del mundo en este planeta somos Lego Heads. Fuimos entrenados en la escuela, en la vida, en nuestras casas, en nuestras familias, en las compañías que formamos parte, para ser parte funcional del status quo, para funcionar dentro del status quo. Eso nos está volviendo totalmente obsoletos y absolutamente irrelevantes, porque no podemos entender la innovación y el futuro. Solo el 1% de la población lo entiende. Solo el 1% son los que impulsan hacia adelante las cosas, los que inventan las cosas, los que rompen el status quo, los que se hacen las preguntas difíciles, los que permanecen en el mundo de la innovación y el futuro. El otro 99% solo la consume, la padece hasta que la explota de frente. El 1%, personas como Bill Gates, que poseen una singularidad propia de los tiempos. Una persona que cuestiona, y él claramente lo tiene totalmente claro. Él siempre ha dicho que cualquier persona le teme al cambio, no importa si es un cambio tecnológico, cultural o político, le teme al cambio. Y es la ignorancia la que produce eso. Ignorancia. Vivimos en un país ignorante. Estamos en medio de una pandemia llamada COVID-19 y no sabemos reaccionar aunque hay 3 ideas básicas, pero le tienen miedo a la gente, no lo entiende. Inclusive, todavía hay muchos en este planeta que no creen en esto. Personas como Larry Page, como Jeff Bezos, como Steve Jobs, o Milton Hershey, o Walt Disney, e inclusive de nueva generación como Elon Musk, han roto este status quo y planteado un nuevo 1%. Esto me lleva a hablar sobre el cono de futuros, una concepción creada por Joseph Boros para poder entender cómo pensar en el futuro. Y es claramente una línea del presente, volteando a ver 3 grandes temas: los futuros deseables, los futuros probables y los futuros plausibles. Pero aquí tengo una idea interesante. No podemos pensar en el futuro si no pensamos que el punto de partida es un prisma. Sí, vean la pantalla. Los prismas, cuando reflectas la luz, saca una proyección y defragmenta en colores. Para mí, esta proyección de luz son los datos del pasado, los documentos, la experiencia, toda la historia que has vivido y que la humanidad posee. El prisma es el contexto, es el presente, toda la información que está en el presente, todas las variables político, económicas, sociales, culturales, tecnológicas, artísticas, señales, tendencias, todo eso que está ocurriendo en el presente. Y, evidentemente, el futuro, cuando puedes entender hacia dónde se va a proyectar y cómo se va a reflectar ese futuro. Por lo tanto, necesitamos mejores y más complejas señales, es decir, un prisma. La calidad del prisma, la calidad de la data, la calidad de las señales, nos va a dar una buena defragmentación de la realidad y con ello, una buena proyección, una buena perspectiva. De eso va. La calidad del prisma, la forma del prisma, el contenido del prisma va a aumentar la posibilidad de poder entender y de fragmentar cómo va a ser el mundo en los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años, justamente para poder tener diseño del futuro. Es este prisma que nos deja ver los futuros posibles, los futuros plausibles, los futuros probables, pero sobre todo el que todo mundo queremos llegar, los futuros preferibles, esos que nos gustaría que ocurrieran en la humanidad. Esos por los cuales tú y yo trabajamos todos los días. Y tenemos hoy la data para poder entender qué puede ocurrir. Pero los humanos solamente, y lo repito, sabemos administrar el presente. Nos han enseñado en todas las escuelas de negocios a administrar de forma tradicional las compañías. Y todas las compañías están trabajando en los planes de 2021, 2022 y ya, son perspectiva de un año, es planeación de un año. Y todo tiene que ver con metas. A las metas les armamos un plan consecuente de tácticas y a la suma de ese plan le decimos siempre plan estratégico. Esto se ve así. Una compañía
Trabaja para metas, crea tácticas, hace su planeación estratégica, probablemente tenga misión y visión y valores, lo cual cada vez es más irrelevante y poco funcional. Hay más potencia en otros temas. Pero ahora necesitamos ver qué va a pasar en la siguiente década. Eso es la posibilidad de poder diseñar el futuro. Administrar el presente está muy bien, te lleva a metas, pero también necesitamos un complejo radar que capture tendencias, señales débiles, señales fuertes, y con ese análisis de tendencias poder entender que generalmente vienen de los grandes inventores e innovadores y también de compañías de alta innovación tecnológica o startups, poder entonces entender cuál es la perspectiva y poder anticipar a ese futuro. De eso va a diseñar de futuros. Desde mi punto de vista, no solo podemos administrar lo que tenemos en el presente con la información del pasado. Necesitamos tener una visión del futuro y entonces diseñar ese camino, como Blockbuster no lo hizo, como el caso pasado. Blockbuster en el 2004, con Netflix, no entendió las señales que estaba viendo Netflix, pero Netflix siempre apostó al 2020. Un 2020 donde está Disney, Roku, Netflix, Amazon, Twitch. Hay un ecosistema en ese momento. Hoy ya vimos la historia. Ya nos dimos cuenta de que van los contenidos en línea. Pero hoy mi pregunta es, ¿por qué te sigues comportando como Blockbuster? ¿Por qué sigues pensando que la normalidad va a regresar como la dejamos hace algunos años? ¿Por qué no mejor entender lo que hicimos mal en los años pasados y proyectar cómo resolverlo en los siguientes? Hay un libro brutal que necesitas leer de cómo lo hizo, No Rules Rules, donde Reed Hastings plantea su pensamiento de innovación y administración del presente para poder diseñar el futuro. Desde mi punto de vista, y aquí comienzo a cerrar, es fácil entender la innovación cuando ya ocurrió, pero en este momento que estamos viviendo es el futuro de lo que alguien ya diseñó en el pasado. ¿Lo entiendes? Alguien diseñó esto. De tal manera que cuando lo ves hacia el pasado, puedes ver el paso del tiempo, cómo nos transformamos de algo, de un estado a otro estado, y a eso le decimos innovación. Y nunca la innovación es un evento único. Siempre es un proceso largo de descubrimiento, experimentación, ideas, tendencias, ingeniería, hipótesis, errores, diseño y transformación. Solo teniendo un conocimiento del pasado y un sofisticado radar de tendencias es que podemos entonces entender cómo puede ser el futuro. Hay 4 temas que definirán a la humanidad en las siguientes 2 décadas. Uno es CRISPR. La humanidad está empezando a entender cuál es el diseño, cuál es la programación de nuestra genética. Podemos eliminar enfermedades, podemos dotarnos de habilidades, podemos evolucionar más rápido que el estado natural. CRISPR está haciendo ahora estas preguntas y sobre todo, ¿qué pasaría si podemos crear una nueva humanidad bajo diseño? Segundo tema, el blockchain. Y no solamente blockchain entendido como criptomonedas, sino blockchain puesto en todo. Todos los sistemas que hoy tenemos, capital, social, cultural, económico, político, etcétera, pueden ser llevados a un pensamiento de blockchain y validar a una velocidad como nunca antes lo habíamos hecho las actividades humanas. Tercer tema, la inteligencia artificial. Los humanos estamos entrando en una maduración de inteligencia artificial. De hecho, desde mi punto de vista, estamos viendo una aceleración de la robótica incluida en la inteligencia artificial que nos va a llevar a una nueva correlación. Ahora es human-human. En los siguientes años va a ser human-machine, machine-human, human-human, machine-machine. Una nueva correlación de actividades políticas, económicas y culturales que van a definir la conversación de nuestros tiempos. Cuarto tema, calentamiento global. Nuestra casa, nuestro planeta, se está muriendo. Lo hemos sobreexplotado gracias al mecanismo capital que tenemos el día de hoy y esta generación lo tiene que parar. Esta generación necesita replantear la velocidad del crecimiento, necesita replantear los sistemas que tenemos el día de hoy. Y saben, la mejor manera de diseñar el futuro es ideándolo, pensándolo, prototipándolo, creándolo, diseñándolo, probándolo, emprendiéndolo. De ahí que esta generación necesita entender el poder, la gerencia, la agencia que tiene sobre el futuro. Hay un libro que se llama The Good Ancestor, que es una pregunta que no nos hemos planteado. Solo hemos vivido el presente, YOLO, y hemos solo vivido lo que tenemos, pero nunca hemos pensado qué
tipo de planeta le vamos a dar a las siguientes generaciones? ¿Qué tipo de aporte yo como ser humano voy a dar al mundo? ¿Qué tipo de ancestro me quiero convertir? Hay 3 temas finales. Planeta en el 2050. En este camino que tenemos del 2020 al 2050, vamos a atravesar 3 décadas de un golpe brutal de nuestra propia consecuencia de explotar un planeta sin preguntarnos qué va a pasar si se acaban los recursos naturales, la vida, los alimentos, o dejamos de tener el control de esta correlación con el planeta. Segundo, sistema económico. El capitalismo es un fracaso. Provocó que más del 80% del planeta esté viviendo en situaciones de pobreza y que un 50% de este planeta viva en pobreza extrema. El sistema no funciona, necesita replantearse, necesitamos pensar en cómo resolverlo. Y tema número 3, analfabetismo. Y no solamente tiene que ver con los que saben leer o escribir, sino ahora hay un analfabetismo tecnológico, analfabetismo del futuro, analfabetismo digital, analfabetismo de innovación, y eso tiene que parar. Necesitamos crear modelos económicos más eficaces, distribuidos, democráticos, de acceso global, que puedan sostener una conversación de la humanidad preservada en el futuro en coexistencia con el planeta y el cosmos. Nuestra generación será definida por lo que hagamos o no hagamos con estos temas. Las futuras generaciones lo disfrutarán o lo padecerán. Algo que me queda claro, la creatividad y la exploración detona la transformación y el futuro. Si estás escuchando esta charla TED, estoy seguro que estás planteándote preguntas. Así que detónalas, busca las respuestas, piensa en el futuro, porque solo queda esta línea de tiempo para hacer algo distinto. Ya sabemos qué puede ocurrir. Ya nos dimos cuenta qué sucede cuando no vemos las señales. Y esta es una gran señal. Mi nombre es John Black y nos vemos en el futuro.